Bueno, buenas tardes a todos. Sí, la verdad que estoy muy contenta que haya generado tanto interés el curso, la temática y que se haya mantenido a lo largo del curso el interés. Em, bueno, vamos a hacer estos tres grupos. La verdad es que yo no me imagino cómo va a funcionar un grupo de 50 personas circulando por la calle y si esto va a ser bastante ágil, esperemos, no sé. La verdad, para mí es una experiencia muy nueva. Esperemos que lo vamos a hacer con toda la mejor onda porque compartir los trabajos, las experiencias, es algo que nos gusta. Además, hay toda la buena voluntad por parte del colegio de que esto salga, así que no tiene por qué salir mal, pero somos muchos, entonces tenemos que también poner de nuestra parte para que nos podamos escuchar, para que las dudas se puedan despejar, para aprovechar cada obra, ¿no? Y caminar rápido y bueno, esas cosas. Ya nos Algo iremos más, organizando. algo más que agrego, María Eugenia, y discúlpame la Sí. interrupción. Como vos dijiste en la clase pasada, zapatos cómodos, ropa cómoda para poder caminar. Ujú, Sepan ustedes que arrancamos el recorrido a las 8 de la mañana, puntuales en la Facultad de Derecho. Esto es ujú. Córdoba, entre Balcarce y Moreno. Sí. Ahí juntamos todo el grupo y seguimos todos juntos. La jornada está más o menos contemplada hasta las 4 o 5 de la tarde. Vamos a estar llegando al Colegio de Arquitectura y Urbanismo 1:30, 2 a Sí, lo más o menos. sumo, Sí, y allí más o nos menos. esperan con un pequeño almuerzo, digamos, no es un almuerzo píparo con cuchillo y tenedor, pero sí unos sándwiches, unas empanadas, agua y gaseosa, para que ustedes contemplen algo, por si no todo el día en ayunas es bravo. Lleven equipo de mate si quieren, y bueno, eso quería avisarles también. Disculpame la Bien. interrupción, María No, Eugenia. no, Adelante. está muy bien, muy bien, muy bien. Zapatos cómodos, eso sí, y no muy cargados, porque vamos a estar entrando y saliendo de lugares para que estemos cómodos todos, ¿no? Bueno, entonces, lo que vamos a visitar son obras de las cuales hemos hablado y vamos a terminar hablando hoy. Son todas experiencias de trabajo concretos, que me parece que eso es lo que tiene de interesante poder ver después, que no sea toda teoría, ¿no? Poder ver cómo cómo son las cosas que salieron bien, también cómo son las cosas que salieron mal y que pudimos darnos cuenta y ver de corregir o sacar conclusiones, ¿no? Como vimos que es la historia de la restauración. Son reflexiones, experiencias, debates internacionales, acuerdos, cambios. Así es como ha ido evolucionando el concepto de intervención sobre el patrimonio y también va a estar muy interesante que podamos después, y por la generosidad del colegio que nos recibe, poder poner poder charlar un poco, así nos vemos y empezamos a compartir las cosas que nos ha parecido el curso, las visitas, las experiencias, dudas o inquietudes que cada uno tenga y eventualmente hablar de la posibilidad de construir como una red de trabajo para que este curso se cierre con la propuesta concreta de trabajar en forma interdisciplinar, que es el mensaje que intentamos bueno, con este curso consolidar. Muy bien, entonces, ahora vamos a tomar esta última clase. Lo que quería es hablar como de tres conceptos que hemos venido hablando de conceptos de intervención, ¿verdad? En esta última clase quería tomar otros conceptos que son muy, digamos, más sutiles, un poquito más sutiles. Esperen un segundito que no sé. Acá estamos. Bueno, decimos que cada monumento tiene tres dimensiones esenciales. Una dimensión arquitectónica que se refiere a su morfología constructiva y a su capacidad de uso.
Una dimensión documental, por lo que puede expresar de la sociedad que le dio vida y de los hechos que albergó en su devenir histórico. Y una dimensión significativa que deriva de su capacidad para generar sentimientos. Es decir, hasta ahora hemos hablado de criterios de intervención desde cuestiones absolutamente materiales, ¿no es cierto?, y concretas. Pero estas tres dimensiones, si bien la más concreta de estas tres es la arquitectónica, que tiene que ver con su forma y con el uso que se hace de ese bien, la dimensión documental, de la cual hemos hablado cuando era importante todo el aporte de la historia que nos puede dar para intervenir y interpretar sus patologías y sus necesidades, y esta dimensión significativa, que realmente creo que es una de las más poderosas a la hora de tomar decisiones sobre qué hacer con un bien. Entonces, cada acto restaurador debe respetar este triple valor, partiendo del conocimiento profundo y del análisis crítico de su compleja esencia y de la de su entorno físico, histórico y simbólico. Y todos los edificios antiguos están plagados de símbolos, algunos más, otros menos, pero en general, y antes del minimalismo del movimiento moderno, la ornamentación, no solamente la ornamentación, hasta la materialidad, era portadora de un mensaje simbólico. A veces con mayor coherencia y con mayor intención, por tratarse de ciertos edificios que tenían como una intención, digamos, de uso, a veces meramente como un adorno, a veces con conciencia o a veces no. Porque muchas veces las fachadas de nuestras casas históricas eran fachadas compradas por catálogo, es decir, había talleres de ornamentación que producían diferentes tipos de ornamentos y uno compraba por catálogo, quiere estos balaustres, estas ménsulas, estos modillones, tal, y armaba, ¿no? Siempre dentro de los criterios armónicos de la geometría áurica, que era lo que se tenía siempre en uso en los diseños antiguos. Pero a veces no había demasiado conciencia de qué significaba cada símbolo. En otros edificios sí. Entonces, vamos a tomar unos ejemplos que para mí me parecieron muy interesantes descubrir esos símbolos. Por ejemplo, este que estamos viendo acá es el edificio de rectorado que lo construyó el arquitecto Alejandro Christoffersen, que era danés, hizo varios edificios en Rosario, de una calidad exquisita. Este edificio pertenece es la sede del rectorado de la universidad, estaba todo pintado y nos pidieron volverlo a su símil piedra original. Yo les voy a mostrar la intervención, bueno, primero un sistema de limpieza por proyección de bicarbonato de sodio para remover las capas de pintura, y el símil piedra original era tan bueno que verdaderamente se logró de una forma muy, muy exitosa y sin demasiados problemas, no como pasó en otros lugares. Y lo que les quiero mostrar es algo que está a nivel cornisa, a nivel de la mansarda, que ni se veía, por lo menos para mí y para la mayoría de las personas con las que he conocido, ni se veía esos óculos con esas figuras que son simbólicamente muy, muy poderosas. Es la figura de Hércules representado en sus 12 trabajos, es decir, esto yo lo leí cuando empecé a buscar información. Cada óculo tiene la imagen de Hércules, que está con un sombrero que es un león, y rodeado de todas las armas que necesitó utilizar para hacer los 12 trabajos que le había encomendado Zeus. Es una historia mitológica preciosa, pero que está tan perfectamente plasmada en el modelado y en el diseño que genera estos óculos que están insertos en la mansarda, que la verdad que es una pena que no se vean, que estén ahí arriba y nadie interprete, ¿no? Bueno, estaban muy destruidos, como en muchos casos de ellos, como ven, entonces tuvimos que hacer los moldes, que era imposible retirarlo, porque era parte absolutamente de la arquitectura y del volumen de esos óculos que estaban insertos en la mansarda de pizarra y zinc. Entonces tuvimos que hacer los moldes in situ,
para después ir reproduciéndolos y completando. Y cada uno de estos, el carcaj, las flechas, los frutos, todo refiere a esa historia mitológica de los 12 trabajos que Hércules tuvo que hacer para, perdonarse a sí mismo que había matado a su madre y a sus hermanos. Una historia así, que lo buscan en la mitología van a encontrar toda la historia, ¿no? Bueno, así es como se compone ese óculo que cierra esas mansardas. Bueno, esto es un pequeño ejemplo que vamos a pasar por este edificio cuando hagamos la visita, vamos a pasar por la fachada, de cómo nuestras fachadas están llenas de historias que realmente nos relatan un montón de cosas, ¿no? A veces están puestos con una intención consciente y a veces no. No sé, supongo que Christophersen, por de donde viene, digamos, estos relatos mitológicos son frecuentes en los edificios de donde él proviene, y sobre todo en el norte de Europa, donde todo, bueno, si bien Hércules es una historia griega, ¿no? Pero es como que está muy presente. Bueno, aquí lo plasmó por sobre el nivel de la cornisa. Es decir, tenemos que mirar muy para arriba para descubrir esto. En cambio, aquí tenemos el edificio de la Asociación Israelita. Este edificio es de los arquitectos de Gerbino y Schwartz. Y este edificio, todo su diseño está absolutamente consciente el uso de sus símbolos y de su materialidad. ¿Qué pasa? La textura del símil piedra que utilizaron Gerbino y Schwartz para este edificio es un símil piedra muy grueso y muy raro, y cuando empezamos a investigar, porque ha tenido muchos problemas de humedad, ha sido muy difícil la reintegración de ese material, entonces se había recurrido a pintura salpicada, a parches de revoque que no respetaban esa materialidad. Y cuando nos pusimos a investigar, la intención de los arquitectos había sido reproducir la piedra de Jerusalén. Es algo muy simbólico. Entonces nosotros no es que podíamos hacer cualquier cosa para volver a reintegrar y reconstruir las partes dañadas. Entonces, ¿qué hicimos? En el Instituto de Física hicimos una difractometría de rayos X que nos dio la composición elemental, como les había comentado, de esta piedra, y dentro de los áridos que pudimos conseguir en los carralones de materiales, formulamos un mortero más o menos de las mismas características para poder ir reintegrando. Pero con esto les quiero decir que no es un símil piedra común, es un símil piedra que tiene todo una connotación simbólica importante porque es la piedra de Jerusalén. Entonces, bueno, pusimos intención en que esto también sea respetado como concepto simbólico, ¿no? Esta es la textura de esa piedra, en algunos lugares llenas de pintura. Fue muy difícil el proceso de retirar la pintura porque realmente tenía que volver a brillar, es decir, en su composición, por ejemplo, tiene calcita, tiene dolomita y muscovita. Es decir, tiene cristales que cuando les da el sol tienen una cierta iridiscencia, que cuando se pinta eso se pierde. Y me parece que un templo que remite a una piedra sagrada, que lo recupere, era importante. Entonces intentamos varios tipos de limpieza. Acá estamos probando, por ejemplo, en este caso, la limpieza criogénica, que fue la que vimos que pudimos hacer en el Jockey Club o en la cuadriga de la gobernación, en la cuadriga escultórica de la gobernación, no sirvió, porque es una limpieza que actúa en la superficie y no dentro de la porosidad. Entonces, acá teníamos que meternos entre las piedras para poder retirar esa pintura que no le permitía brillar, y tuvimos que hacerlo un poco en forma manual y un poco en forma química, usando removedor para poder sacar, digamos, de adentro, y después un poco con el agua. Realmente fue compleja la restauración de este símil piedra. Y después la reparación tratando de hacer la mínima intervención para sellar las fisuras o los faltantes.
y reconstruir el modelado, que teníamos que aplicar el material, pero no aplastarlo, porque eso volvía a, no respetaba, digamos, esta forma, digamos, esta textura que tenía la piedra. Entonces era como reintegrar y después un poco gastar, ¿no? Así fue una cosa muy, muy artesanal. Finalmente logramos, digamos, homogeneizar la fachada con este material, y había elementos dentro de la fachada que por su gran deterioro no logramos identificar cuál era bien su dibujo, su símbolo, porque había, por ejemplo, en las dos entradas, dos columnas que tienen un león que sostiene este triángulo, y no lograba yo descifrar qué era estos triángulos con triangulitos. Entonces, bueno, busqué en un diccionario de símbolos y vi que estos triángulos en sentido del vértice hacia abajo representan como la sabiduría que viene del cielo, del cual el león es un custodio, que luego se va a unir con la energía de nosotros aquí en la Tierra y conforma la estrella de David, ¿no? Como esa doble estrella que se ve aquí. Es decir, esto es lo que es la energía que viene del cielo, que se une con los triángulos en el otro sentido y forman la unión del cielo y la tierra, que es el espacio del templo. Bueno, entonces fuimos recuperando cada forma, cada imagen en la fachada. Y después vimos que la puerta de ingreso, que también estaba muy deteriorada porque es una madera muy, muy hermosa, pero estaba muy oscurecida, tampoco dejaba ver la riqueza de su modelado, que también está plagada de símbolos religiosos, ¿no? Entonces aquí hicimos este trabajo de retirar esa laca para recuperar cada uno de los símbolos. Aquí nuevamente tenemos el león custodio, bueno, parece más un grifo, custodio de esa esfera, ¿no? Que también tiene un sentido simbólico muy poderoso. Y aquí volvimos a recuperar la puerta, con todo, se vuelve a ver esa imagen que comunica algo, ¿no? Y hasta la reja perimetral, que estaba totalmente pintada, veíamos que teníamos estos pequeños como penachos, que también creo que porque tienen esta cantidad de hojitas debe tener un contenido simbólico. Muchos nos supieron explicar la gente, o no quisieron, no lo sé. Yo un poco con el diccionario de símbolos y cosas iba queriendo interpretar cada cosa para saber hasta qué punto recuperar y respetar lo que íbamos encontrando, ¿no? Y bueno, esta es la reja perimetral. Como aquí se ve, todos esos detalles en bronce, estas esferas, que son unas esferas también, creo que numerológicamente esto debe tener todo un símbolo, que bueno, yo no lo conozco en exactitud, pero me parece que cada forma corresponde a una geometría sagrada, corresponde con la numerología que construye esa geometría sagrada. Hay mucha gente que estudia mucho esto y seguramente podría ser una hermosísima interpretación de este edificio. Me pareció absolutamente coherente lo que estaba modelado en la fachada, lo que estaba tallado en las aberturas, y la gran sorpresa también fue cuando nos pidieron que restauremos la lámpara del templo. Tiene en el templo una araña inmensa, llena de caireles, que nos pidieron que la restauremos porque estaba totalmente sucio. Fíjense, acá están las tuvimos que desarmar absolutamente toda para lavar todos los caireles que estaban llenos de tierra y que no permitía refractar la luz con todo el poder que tiene semejante tamaño de lámpara, ¿no? Y además porque todos los caireles estaban como se hacían enhebrados por un hilo de cobre que se había ido cortando con la humedad, y entonces tuvimos que volver a enhebrar todos los caireles una vez que los habíamos lavado, que los poníamos en los clasificamos por tamaño y por forma en estas palanganas, ¿no? Y volvíamos a hacer las cadenas que van de menor a mayor.
Bueno, tuvimos que ir conseguimos un anticuario en San Telmo que tenía para reponer cantidad de caireles que se habían perdido. Acá está el señor que sabía un montón y nos explicó sobre el cristal de Bohemia, el cristal de Baccarat, nos dijo que era todos los caireles eran de cristal de Bohemia, que tenían un brillo y una talla muy particular, que no podíamos reemplazarla por otra, porque por ejemplo, cuando vimos que nos faltaba tanta cantidad de caireles, pedimos a la comunidad si podían donarnos, y claro, nos daban cristales de otras regiones que tienen otras características y de talla y de espesores y demás, que no era respetar realmente lo que... Entonces ellos estuvieron dispuestos a que nosotros vayamos y compremos, porque habíamos conseguido este dato de esta persona que tenía una gran cantidad y variedad de todos los caireles, de todas las arañas que han venido al país. Entonces compramos todos los caireles que fueron necesarios. Y después todas las piezas de bronce, que fueron todas separadas y pulidas, tenían la misma iconografía, ¿no? Estaban, estas cosas que estaban talladas en la puerta, estaban también fundidas en bronce en la araña. Aquí, fíjense, tenía estos leones que con su patita sostienen este escudo con estos triángulos que veíamos en la fachada. Había 12 leones en el perímetro de la araña que sostenía, bueno, que tenían por detrás una luz. Aquí está la placa que dice que esta fue donada por la Sociedad de Damas Israelitas. Está la fecha, creo que es de 1930 y pico, cuando se construyó el edificio. Bueno, y después que todo estuvo pulido, tuvimos que cablear todo, porque tenía cables de tela, volvimos a cablear todo, pulimos toda la cadena que va hasta el techo, hasta la cúpula, tuvimos que armar un andamio especialmente para poder pulir la cadena, y empezamos a colgar cairel por cairel, cadena por cadena. Nos llevó mucho tiempo, porque todo tiene una geometría precisa, todo tiene una organización precisa, el tamaño de cada gota, tenía que ser respetado, ¿no? Porque así se conformaba toda la armonía de la pieza. Y esta es otra araña que también está en el salón, un poco más chiquitita, que también la pulimos y la volvimos a cablear volvimos a enhebrar todos los caireles. Bueno, con eso, acá ven la dimensión. Esta es la araña grande, esta es la chiquitita. Esta araña grande cuelga desde el centro de la cúpula, y por eso esta cadena es tan inmensa, y esta es la araña chiquitita que, bueno, está más sobre el otro salón, ¿no? Acá para que tengan una referencia, estamos con el herrero, para que vean nuestro tamaño y el tamaño de la araña. Bueno, y finalmente, la última tarea que se hizo fue la restauración de la cúpula. La cúpula también está hecha con unas unas chapas de zinc que estaban estampadas, que yo creo que han sido estampadas especialmente para esto, porque tiene ese hexágono, que me parece un hexágono que también es un elemento simbólico muy importante, y en la medida en que se había deteriorado, habían sido reemplazadas por chapas lisas, y además muy mal engarzadas unas con otras, y entonces la cúpula tenía cantidad de problemas de ingreso de agua y demás. Entonces se contrató a unos zingueros de Buenos Aires, que yo había trabajado con ellos en el Consejo, en el edificio del Consejo. Es una familia, un padre y dos hijos, se llaman Despa, la familia Despa, y realmente son excelentes artesanos. Desmontaron toda la cúpula, volvieron a armar toda con madera la estructura interna, y le volvieron a hacer como una bandeja de zinc sobre la cual ponían arriba la chapa estampada, y todas las chapas estampadas faltantes, ellos hicieron una matriz y volvieron a estampar todas las chapas para respetar esa geometría de hexágonos que verdaderamente nos parecía como que era fundamental, no podía ser reemplazada por nada más que esos hexágonos, que eran parte de su diseño, porque era parte de su valor simbólico.
Entonces, bueno, ellos hicieron estas chapas, las estamparon ellos con una matriz que hicieron especialmente, y después pusieron este doble engrafe, ¿no? Que en cada nervadura vinculaban con el clavador, digamos, la chapa de abajo, la chapa de arriba, como para que no hubiese filtración de agua. Acá ven en los cerramientos, estos son las ventanas que dan luz a la cúpula, que estaban totalmente separadas de la chapa y se había emparchado con poliuretano, con silicona, con cualquier cosa. Bueno, ellos quitaron todo eso y hicieron estas bordes, digamos, para que el agua escurra, como unas babetas que protegían también el modelado de la moldura perimetral de las ventanas. Y finalmente el remate tenía este elemento que estaba pintado, pero era de cobre. Esta lámpara típica, ¿no es cierto?, de los templos judíos, que estaba pintado de pintura aluminio, pero era de cobre. Entonces esta gente tan genial se lo llevaron a su taller en Buenos Aires, la restauraron toda y pudieron volver a poner este remate bellísimo de cobre. Bueno, esta es la noche de la inauguración. Se hizo todo un sistema de iluminación muy lindo que le permite verse, digamos, a la calidad del símil piedra y a cada elemento simbólico que de pronto aparece, ¿no? Aparece porque está puesta en valor respetuosa de lo que fue la intención de los arquitectos originales, ¿no? Volver a ser visto como un conjunto de culto que responde a toda una iconografía que tiene una lógica y un sentido profundo. Bueno, ahora vamos a ver el caso de la Facultad de Humanidades y Artes. La Facultad de Humanidades y Artes fue construida en 1903 por un arquitecto escocés, es decir, Arthur Herbert Inglis. Yo estudié ahí, en la que hice mi carrera de arte en los años 80, cuando fue la apertura democrática, y la verdad es que la facultad, primero, la Facultad de Humanidades entra por calle Entre Ríos, y luego la Escuela de Artes era una casita totalmente destruida que había por calle Corrientes, donde los talleres estaban siempre colapsados, los techos se nos caían, el techo, digamos, arriba de las planchas de grabado cuando estábamos haciendo copias, era caótica. Sin embargo, fueron años maravillosos para mí, porque fue un año de gran movilización estudiantil, volver a recuperar la democracia, defenderla, hacer nuevos planes de estudio, debatir para qué somos los profesionales que queremos ser, qué mundo queremos crear, y todos esos debates maravillosos que se hacían en el patio de esta facultad. Y la facultad siempre estaba llena de pintadas, llena de carteles. Nadie veía la facultad. Era el espacio increíble de movilización, de debate, de clases en la calle. Hemos hecho cantidad de veces que hemos cortado calle Entre Ríos para hacer clases en la calle, ¿no? Esos momentos de los años 80 de volver a construir nuestra democracia, volver a recuperar, por ejemplo, la facultad la escuela de antropología había sido cerrada en época de la dictadura y se vuelve a abrir la carrera de antropología, como tantas cosas, ¿no? Fueron años de muchísima movilización. Este edificio fue centro y epicentro de muchísimos debates políticos, pero nadie veía el edificio porque siempre estaba como atosigado de sucesos estudiantiles, ¿no? Acá estamos en esa época en que se cortaba la calle para hacer las clases públicas. Siempre estaba lleno de carteles. Muy bien. Aquí en el 2018 seguía en este aspecto. Entonces, aquí vamos a analizar lo que comenzamos hablando, ¿no? Desde el punto de vista, es un proyecto de puesta en valor que asumió la universidad, muy complejo de este edificio, muy completo, digamos, ¿no? Entonces, desde la dimensión arquitectónica de la que hablábamos, se hizo una puesta en valor de su morfología constructiva, de su materialidad, de su espacialidad y su capacidad de uso. Fíjense,
En relación a su morfología constructiva, este constructor, Arthur Herbert Inglis, fue contratado por una congregación de madres francesas que habían llegado a Buenos Aires para educar a las niñas de la burguesía porteña. Y no queriendo ser menos, la burguesía rosarina quiso que también se construyera un edificio para educar a las chicas rosarinas, ¿no? Entonces, la Santa Unión de los Sagrados Corazones, ¿hay algún ruido que no sé si ustedes escuchan? Bueno, la Congregación de la Santa Unión de los Sagrados Corazones compra este predio en calle Entre Ríos, en donde antes funcionaba una cervecería escocesa, se ve que alguna energía de ahí, de Gran Bretaña, venía, para construir lo que sería su internado, ¿no? de niñas para las estudiantes. Y él construye este edificio que es muy parecido, casi igual, a este que vemos acá, que es el asilo de niñas irlandesas que estaba en Buenos Aires. Es prácticamente la misma geometría, la misma distribución, la misma espacialidad. Esto es la Facultad de Humanidades, este es el asilo de huérfanas irlandesas en Buenos Aires. Y esta fachada es la Victoria Sailors Home, que queda en San Telmo, que era una casa donde los marineros ingleses, cuando paraban en el puerto de Buenos Aires, se alojaban aquí. Y esta es la torre principal de la Facultad de Humanidades, que antes era el Colegio de la Santa Unión de los Sagrados Corazones. Es como la misma arquitectura. Este es un edificio, el Jesus College de Londres, donde aquí me parece importante ponerlo porque él imita mucho los colegios de ingleses, y no solamente su organización interna, sino la materialidad. En el sur de Inglaterra existe esta piedra, que es una piedra muy típica del lugar, que es una piedra bastante oscura, y él hace, digamos, su diseño, es como si el edificio estuviera construido de bloques de piedra de estas características. El que construyó, él hizo el diseño, ¿no? Pero el que construyó el edificio fue Felipe Cenci, que era un constructor italiano, que hizo muchos edificios importantes en Rosario en esa época, a principios del siglo XX, y obviamente, como acá no había piedra de ese tipo, crea este símil piedra que lo utiliza como un revoque, digamos, con los cortes de piedra como si estuviese, digamos, construido su estructura con bloques de piedra. Pero bueno, estaba absolutamente llena de capas de pintura. Entonces se hicieron varias limpiezas, se probaron microesferas de vidrio, bicarbonato de sodio, también probamos marmolina, hasta que finalmente logramos una presión y un árido que lograba bastante respetar lo que había, si bien estaba muy deteriorado. Y entonces, después de la limpieza y del retiro de las capas de pintura, nos encontramos con estas situaciones que tuvimos que prácticamente revocar toda la fachada. Hicimos un mortero similar al original, también a base de la difractometría que nos dio la composición, y el color lo fuimos logrando por mezcla de pigmentos, ¿no? Entonces, bueno, hicimos varias pruebas de color hasta que finalmente logramos el más parecido al original, y empezamos a reintegrar cada parte de su geometría, que empezaba a aparecer el modelado, ¿no? Porque es lo que pasa cuando los edificios están pintados, como que se aplanan, uno deja de ver toda su riqueza ornamental. Había situaciones de constructivas bastante complicadas por toda la oxidación de los hierros de armadura. Y entonces tuvimos que consolidar y volver a recuperar toda esa geometría. Y acá ven cómo se está aplicando el mortero en fresco.
absolutamente toda la fachada. Lo mismo con las aberturas eran originales, nunca habían sido pintadas, estaban totalmente destruidas, así que tuvimos que emparcharlas bastante, como se decidió mantenerlas para pintar, entonces bueno, fuimos parchando para aprovechar todo lo que había, todos los contramarcos nuevos hubo que hacer. Y después tenía esta especie de como persianistas de remate de las aberturas que hubo que volver a construir porque estaban totalmente atacadas de xilófagos o demás, o rotas. Entonces volvimos a trazar este dibujo para completar todas esas persianitas. Se armaron, se encolaron, son maderas muy diferentes, pero luego finalmente se pintaban. Así que volvimos a armar todo ese, después se pintaban aquí, como ven, todos los arquitos, y quedaba armado parecen como coronas, ¿no? Todo el detalle que tiene cada ventana. Bueno, las fallebas se desarmaron todas, se engrasaron y nos descubrimos que las pomelas eran todas de bronce y tenían este sello de, no sé, esa R que como si hubiese venido de algún lugar. Todo, imaginamos que venía todo de Inglaterra. Muy bien, eso desde el punto de vista de su materialidad. En cuanto a su recuperación de su espacialidad y su capacidad de uso, este patio central del edificio, que tuvo tanto peso en la historia del movimiento estudiantil y la recuperación de la democracia y demás, que había sido, siempre fue centro de asambleas y demás, tenía también un peso simbólico muy importante, entonces se hizo todo un proyecto de rehabilitación del patio central. Se implementaron recursos de sustentabilidad, es decir, unos tótems para cargar los celulares con pantallas solares. Se recuperó la arquería original del patio, porque todo este patio que tenía toda una arquería perimetral, con la necesidad de nuevos espacios, se habían construido salones para la escuela de letras, para la escuela de filosofía, que partían esos arcos y creaban como un entrepiso para un aula, ¿no? Entonces se había dejado de leer la geometría y los espacios originales, se molieron las losas intermedias, se reubicaron esas aulas y se construyó un nuevo piso sobre el edificio histórico en una arquitectura contemporánea que tiene una fachada de hormigón y cristal que refleja el claustro antiguo. Entonces aquí está cuando se demolió todo, se levantó todo ese piso. Este es el proyecto de la recuperación del patio. ¿Y qué pasó cuando se demolió el piso, se levantó el piso? Así es como está el patio ahora, ¿no? Pero cuando se levantó el piso, bueno, aquí, perdón, es la recuperación de las arcadas. Estas arcadas estaban partidas, tenían una losa intermedia para hacer aulas arriba, entonces se recuperó todo esto. Y aquí se ve este piso que se construyó sobre este nivel, que ahí alberga las aulas que se tuvieron que reubicar y refleja el claustro. Este es la inauguración del patio, acá están los tótems con estas pantallas solares, bueno, y todo el diseño que se hizo especialmente para, hay asientos, bicicleteros, demás. Bueno, después en su dimensión documental, que estábamos analizando, lo que expresa de la sociedad que le dio vida y de los hechos que albergó en su devenir histórico. ¿Y qué pasó acá? Cuando se levantó el piso del patio, aparecieron unos cimientos, que eran los cimientos de la vieja cervecería escocesa que había funcionado ahí, y no solamente que aparecieron estos, más los albañales que permitían, acá están los chicos de la Escuela de Antropología haciendo la excavación, que permitían interpretar muchas cosas de la ciudad de esa época. Apareció un cimiento hecho con todas vasijas de cerveza, botellones de cerveza de cerámica, que tenían el sello de una fábrica escocesa,
era como que habían hecho, no sé si ese enterramiento era como para consolidar un cimiento o estaban las botellas guardadas ahí. La cuestión es que hicieron toda una recuperación de estos elementos. Acá está Mel, cervecería, estos son los botellones de las cervecerías de la época. Muy bien. Y aquí vemos en la fachada aparece, después de sacar la pintura, la imagen de los dos corazones, que era el símbolo distintivo de esta congregación, la Santa Unión de los Sagrados Corazones, que lo restauramos, si bien se armó un debate, porque dicen, ¿cómo una facultad laica y va a tener esto? Bueno, es parte de la historia del edificio y tiene que estar ahí. Acá, cuando sacamos la capa de pintura, vimos un esgrafiado que decía Santa Unión de los Sagrados Corazones, que lo intentamos recuperar, pero había sido relleno con cemento, entonces era bastante, esta letra gótica, digamos, no, era bastante difícil volver a recuperar todo eso, así que se decidió dejarlo. No. Muy bien. Esto en cuanto a la recuperación de su materialidad de fachada. Y después hubo un hecho que les comento, cuando se intervino por el gobierno militar la facultad, muchos docentes renunciaron y escribieron una carta manifestando su renuncia, que la encabezaba esta frase que le atribuyen a Tácito, que dice, cuando los romanos hacen un desierto, los romanos hacen un desierto y lo llaman paz. Ese era el encabezado de esa carta de renuncia de los docentes cuando el gobierno militar toma el edificio de la facultad, interviene la universidad. Entonces, en el año 80, y con la vuelta de la democracia, el primer rector de la universidad en épocas democráticas decide escribir esta frase en el basamento del edificio, porque le parece un homenaje a esos docentes que habían renunciado. Y entonces pinta esta frase histórica, los romanos hacen un desierto y lo llaman paz. Después que nosotros hicimos toda la restauración, hubo la idea por parte de la Secretaría de Derechos Humanos de la facultad de volver a recuperar esa frase en el basamento. Entonces me pidieron esto, me dieron esta imagen y yo, digamos, me acoté la decisión que habían tomado la Secretaría de Derechos Humanos. Hicimos un stencil exactamente igual, con la misma tipografía, que ocupaba el mismo lugar. Pegamos el stencil en el basamento y empezamos a pintar. Y la gente que pasaba por la calle empezó a decir, pero ¿cómo puede ser que ahora que está la facultad toda restaurada, ahora ya mismo le empiezan a pintar y nada, empezaron a llamar de los diarios? Llamaba de la capital. Bueno, se armó un revuelo, lo llamaban al rector, entonces el rector decidió parar esta intervención y volver a pensar de qué manera hacer esta restitución histórica, digamos, de esta frase que tenía un contenido simbólico muy importante, de una manera que sea amigable con la ciudadanía, que se había adueñado, digamos, amorosamente del edificio, porque cada vez fue una restauración que se hizo en varias etapas y durante la pandemia. Entonces, cada vez que se desmontaba el andamio y aparecía, todo el mundo decía, ¿cómo? Parece un castillo medieval, y se iban asombrando, ¿no? Entonces, a medida que la gente empezaba a salir, después de haber estado tan encerrados, y de pronto lo que había un edificio que nadie se había dado cuenta de que era tan hermoso, aparecía este castillito medieval en medio de la ciudad, y la gente se enamoró del edificio y no quería que lo pintemos. Entonces, bueno, se hizo una reunión, la gente se volvió a plantear y hay un proyecto de la Municipalidad de Rosario que se llama el mapa de las huellas de la memoria. Pertenece al municipio, lo llevan adelante unas personas que hacen investigaciones de todos los lugares donde ha habido pintadas, referentes a hechos históricos que se tienen que conservar su memoria. Entonces hay un mapa virtual que si uno entra a la página de la Municipalidad de Rosario, puede entrar, mapas de las huellas de la memoria, y ahí están todos los puntos donde ha habido hechos, pintadas, situaciones, ¿no? Que son lugares que tienen que ver con la lucha por los derechos humanos, por la democracia,
están todos señalizados. Entonces se decidió que no se iba a recuperar la frase pintada en la pared, pero sí en un tótem que contara esta historia. Entonces, acá frente a la facultad hay un cartel con un tótem que está explicada esta historia que les cuento, y está esta carta, que es la carta que escribieron los docentes que renunciaban, que está encabezada por esta frase de Tácito: los romanos crean un desierto y lo llaman paz. Entonces hoy día se ve así, acá está el momento de la inauguración de este tótem. En vez de pintarlo en la fachada, bueno, ahora está contada esta historia aquí. Y este es el mapa de las huellas de la memoria, que si entran en la página de la Municipalidad de Rosario lo pueden visitar y ver todos los lugares como esto. Muy bien, entonces esto tiene que ver con la dimensión significativa, ¿no? Que es su capacidad de generar sentimientos. Es decir, acá hay una historia de un espacio habitado e intervenido con el gobierno militar, una recuperación con mucha participación estudiantil y participación de la sociedad, y luego una recuperación de la materialidad y la puesta en valor del edificio en su originalidad, y también una apropiación de la ciudadanía del edificio. Entonces, ¿cómo lograr que todas esas cosas se armonicen, ¿no? En un edificio que ha sido recuperado desde el punto de vista técnico, con una restauración lo más científica que se pudo, respetando la historia y recuperando la historia de lo que había existido antes en las cervecerías, del diseño original, volver a hacerlo, a hacer un espacio dinámico de uso, como es el patio ahora, y respetar todos los sentimientos que hay de la ciudadanía respecto de eso. Bueno, acá esta es cómo era y cómo se ve el remate de este edificio, que es un edificio totalmente lleno de símbolos sacros, ¿no? Este frontis, que tiene estas como especies son premoldeados, que tienen una forma una geometría muy particular. Yo después estuve investigando, y esto tiene que ver con ahora, digamos, ahora que tenemos otras tecnologías, se ha podido, por ejemplo, he leído que se ha podido fotografiar un fotón, y la geometría del fotón es este elemento simbólico que está presente en muchísimos templos, incluso diría precristianos, ¿no? Es decir, es un mundo la simbología. La simbología que tiene que ver con la ornamentación, la simbología que tiene que ver con la geometría sagrada. Yo un poco a partir de esta situación me puse a estudiar y vi que es un mundo inmenso, es apasionante. Yo no sé nada de eso, pero me encanta, me encanta saber que eso existe para estar atenta, y cuando aparecen estos vestigios en los edificios hay que respetarlos, porque por algo están ahí, tienen un sentido muy profundo, tiene que ver con nuestra relación de seres creadores con el universo y cómo nos situamos en esto, ¿no? Y creo que merecen mucho cuidado. Acá se ve como, bueno, estas son las distintas etapas que se fueron, y aquí se ve como la transformación del edificio. Esta es la última etapa que todavía no había sido restaurada. Esta es la inauguración. El día de la inauguración se cerró la calle. Nosotros habíamos puesto un código QR para que la gente pudiera escanear y ver cómo había sido todo el proceso. Se hizo una clase como magistral, como la que cuando cortábamos la calle en épocas de los años 80. Y bueno, fue un evento importante para la universidad. Y lo más loco es que este castillito medieval que de pronto todo el mundo descubrió que teníamos en medio de la ciudad, empezó a ser centro de eventos que jamás en la vida nos hubiéramos imaginado que podía ser la Facultad de Humanidades, ¿no? Facultad de Humanidades siempre fue, no sé, muy de las ideologías más materialismo dialéctico, pública, laica, gratuita, y de pronto se empezó a llenar o se empezaron a motivar eventos que tenían que ver con cosas más de fantasía, ¿no? Como Humanidades Horror Show, o la Feria Medieval, o un cosplay medieval. Entonces era re loco, porque de pronto en el patio de la facultad, donde nos hemos reunido para debatir sobre los planes de estudio y no sé,
Nuevo Mundo, ahora hay chicos en eventos que están disfrazados como salidos del Señor de los Anillos, ¿no? O esta imagen, por ejemplo, que me pareció muy interesante porque están estos chicos jugando a este evento y atrás está este mural, que es el mural de No me olvides, que hace referencia al genocidio armenio. Es decir, es muy interesante lo que pasa en estos edificios habitados de tanta historia y que puedan seguir albergando nuevas, eh, nuevos hechos que le dan el sentido de la época, ¿no? Porque también es esto hoy, esto es de esta juventud hoy. Todo nos pasa todo esto todo junto, ¿no? Y está buenísimo que los edificios puedan darle espacio, y lo puedan motivar, y que yo creo que no es nada contradictorio, porque somos diversos, tenemos intereses diversos, porque somos eso la humanidad, ¿no? Bien, no sé si querés hacer antes de hablar de otra cosa, si quieren hacer algunas preguntas, porque después quiero entrar en otro María tema. Eugenia, hay algunas preguntas y yo te pido disculpas si las preguntas ya fueron respondidas en la clase, pero no estuve muy atenta esta vez porque tengo cantidad de mensajes. Estuve respondiendo mensajes por privado. Pero bueno, las preguntas hasta aquí principalmente son ¿cómo protegen el bronce? Se pone una laca. Bien. Sí. Es una laca especial para bronces de exterior. Bien. Ponen espectacular la recuperación de toda la obra y dice, ¿con qué pulieron el bronce y le dieron alguna protección? ¿Cómo mantener en condiciones la araña de aquí en más? Sí, existen lacas para bronces de exterior, existen lacas para bronces de interior y ya fueron tratadas y creo que va a tener una vida, digamos, útil bastante prolongada, no hay que estar puliéndolo todo el tiempo. Nada, yo creo que de una araña lo más importante es sacarle el polvo para que los caireles sigan refractando luz. Nada más cuidado la limpieza. Bien. ¿Los pigmentos son ferrites? En el caso de la facultad hemos usado ferrite amarillo y también hemos usado un pigmento marrón, que no es de origen ferroso. ¿Qué mortero se utilizó para reparar la fachada? ¿Una industrial o a pedido? No, todo fue fabricado en obra. Después aquí dice Marcela, ¿el mortero se adhiere al existente con algún puente de adherencia? ¿Qué garantiza que no se desprenda por más delgado que sea? Nosotros usamos un puente de adherencia que es una resina acrílica y como no ponemos ninguna interfaz y hacemos un mortero calcáreo sobre un mortero calcáreo, mientras haya buena humedad en el sustrato, va a funcionar como por este principio de compatibilidad que habíamos visto en la clase pasada. Son dos materiales absolutamente compatibles, entonces, si bien ponemos un puente de adherencia porque las capas a veces son finas y para asegurarnos, pero son dos materiales calcáreos absolutamente compatibles, por lo tanto va a haber una buena adhesión, siempre y cuando haya siempre una buena humedad. Bien. Aquí Milton dice, me quedé con la imagen de la limpieza de la fachada. ¿Eso es hielo seco o es la proyección del texturado? No, eso es, no proyectamos texturado, ¿eh? El revoque es un revoque calcáreo que se aplicó a fratacho, llana y filtro. Lo que vieron de la proyección es proyección de bicarbonato de sodio, que es con lo que se fue retirando la pintura. Bien. Tengo muchas preguntas más particulares, por eso voy. Bueno, yo sigo adelante. ¿Los cimientos de la antigua cervecería se volvieron a tapar? Sí, en realidad hubo un proyecto de mantener un espacio para poder continuar excavando en el caso de que
se consiguieran los recursos y también como un espacio visitable o por lo menos para ver, pero no prosperó porque había un poco de duda de que no generase algún problema de humedad o demás, entonces se pusieron unas vitrinas en las galerías, entonces partes de esas vasijas que se recuperaron de la excavación iban a ser exhibidas en vitrinas y no en la vitrina en el piso, sino vitrinas dentro de la galería. ¿Un revoque calcáreo es solo cal? No, es cal, cemento blanco, arena, marmolina, pigmentos, muscovita, depende de qué proporción. Pero siempre una proporción de cemento blanco se le agrega porque nosotros no estamos trabajando en grandes espesores ni con cal en pasta, que tiene una untuosidad y adherencia muy diferente que la cal aérea que tenemos ahora, por lo tanto tenemos que hacer, es como reforzar un poco la cal comercial que tenemos ahora, agregarle un poco de cemento blanco. Fernando dice, pude trabajar en la puesta en valor del Salón Blanco de la Casa de Gobierno de Santa Fe. Y con respecto a las arañas, se realizó un automatismo para bajarlas y limpiarlas más a menudo. Eso es muy útil. No se hizo eso en esa araña de la sinagoga, pero está muy buena la idea. Bien. ¿Cómo recomponer los hierros explotados de los elementos exteriores como ménsulas, etcétera? Bueno, hablamos en las clases pasadas que hay unos materiales, puntualmente un material de Sika que yo uso muchísimo, que se llama Sikatop Armatec, que son 3 componentes, 2 componentes epoxídicos y un polvo, que es un cemento modificado, que lo que hace es revertir la oxidación, proteger al hierro y permitir adherir un mortero para recuperar el revoque. Aquí pregunta Fernanda, en la Facultad de Humanidades, ¿no se habían descubierto unos túneles? Eso no lo sé. La verdad es que no me han contado esa historia, no lo sé. Quizás sí, no lo sé. Podemos preguntarlo el sábado. Bien. ¿El basamento de la facultad se pintó? Sí, se pintó porque se considera que es el lugar de sacrificio, digamos, ¿no? Por eso también es que como se había pintado el basamento, se había decidido hacer esta pintada. Pero bueno, no, ahora está el tótem. Bien, en principio no hay más preguntas generales, yo sigo contestando las preguntas por privado. Hoy no estoy muy atenta al curso, te pido disculpas. No, por favor. Bueno, ahora yo quería hablarles de algo que en realidad es una apreciación personal y tiene que ver con una experiencia que tuve cuando estuve en el año 2018, estuve en un congreso de restauración de piedra en Escocia. Y hubo varias cosas que me impactaron. A mí me gusta hablar de las cosas que tengo experiencia directa, ¿no? A lo mejor no son las mejores, las más significativas, pero a mí me impactaron especialmente. Y que tiene que ver cuando se hace una intervención nueva sobre un edificio antiguo o un diálogo entre un edificio nuevo y un antiguo. Nosotros vimos recién en la Facultad de Humanidades cómo se hizo esta construcción de estos aulas nuevas sobre el edificio antiguo, que son paneles de vidrio que reflejan el claustro. Y por lo que yo veo, estas intervenciones entre lo nuevo y lo antiguo siempre se recurre como casi siempre al mismo recurso, ¿no? Esta estructura de hormigón con cristal para ser neutro y reflejar la arquitectura original. Está muy bien, en la casa de la Facultad de Humanidades quedó muy bien para mí, pero yo creo que tenemos que tener un desafío para el diseño, ¿no? Porque hay muchas formas de diálogo entre materiales nuevos y antiguos y que tienen que ver con muchas cosas que cuando uno quiere poner en valor la historia, hay muchísimas puntas para hacerlo y la arquitectura cuenta con muchísimos recursos. Entonces, bueno, acá les quería poner este caso, ¿no? Yo estaba caminando por Edimburgo
bajando por la Royal Mile, que es la vía principal que une desde el castillo que está en la punta de la montaña de la ciudad medieval, y baja hasta las montañas y atraviesa todo el centro histórico de Edimburgo. Y cuando voy bajando y llego hacia el final de la Royal Mile, me encuentro con el edificio del Parlamento. Y voy descubriendo que con la misma materialidad con que ellos han venido a lo largo de los siglos construyendo con sus casas de piedra, surge este edificio absolutamente contemporáneo, que lo construyó, lo diseñaron un estudio de arquitectos catalanes junto con sus socios escoceses, cuando Escocia recupera su autonomía, ¿no? Es de los años 80, ¿no? Ahí está. Entonces uno viene caminando por la Royal Mile, en donde ve cantidad de esta bueno, dice Escocia is the nation of stones, está todo construido en piedra, y esta misma piedra, que desde el castillo medieval siglo X, vamos caminando, avanzando hacia la ciudad más del siglo XVIII, casas de estilo holandesas, de cuando era un gran puerto y entonces había toda esta... y terminamos en el edificio del Parlamento, donde encontramos las mismas piedras que son lo que forma su estructura. Y me pareció me pareció muy interesante, porque estamos usando la misma materialidad en clave contemporánea. Este proyecto es muy complejo, yo la verdad que estuve leyendo sobre él, porque Escocia quiso como reflejar cómo se constituye. La historia de Escocia son clanes que están entre las montañas, ¿no? Entonces tampoco era la idea de hacer un edificio como el gran edificio representando un gobierno central, sino como los distintos clanes que se unen, ¿no? Ahí hay un concepto muy interesante, es decir, el edificio refleja cómo se constituyó la sociedad para ser autónoma y para autogobernarse a sí mismo desde una horizontalidad y una diversidad. Entonces, acá dice, en este texto que encontré, la explicación, es como que cada bloque de edificios van haciendo como si fuesen hojas de un gran árbol o como si fuesen distintos barcos que llegan a un mismo puerto. Me pareció maravilloso la simbología, ¿no? Y sobre todo, que utilizan la material propia que se viene utilizando desde hace 1000 años en ese lugar. Aquí dice, el estudio basó su propuesta en 3 ejes, el paisaje escocés, su gente y su cultura. Es por eso que el complejo se yergue como una pequeña ciudad con calles y edificios que varían de escala y permiten atravesar diferentes sensaciones mientras se lo recorre. El objetivo de realizar un retrato del poder democrático condujo a la articulación de distintas piezas en lugar de optar por el típico esquema central como representación de un poder centralizado. Y además el edificio incorpora edificios antiguos dentro de ese complejo, que creo que son casi 2 hectáreas, ¿no? Ahí era una vieja fábrica de cerveza también, que está como incorporada al edificio. Bueno, esto por parte se los quería dejar como reflexión yo lo llamé el desafío del diseño. Es como un llamado a pensar modos de interactuar el proyecto de obra nueva con la historia y con la puesta en valor de la historia a través de muchísimos recursos, muchísimos más recursos que hormigón y vidrio, que tienen que ver con historias, que tienen que ver con materialidades propias, que tienen que ver con muchísimas cosas, y este edificio me pareció un ejemplo maravilloso. Hay otros muchísimos más en el mundo, les compartía este porque me llamó mucho la atención. Y también me llamó mucho más la atención en esta ocasión que fui a este congreso en Escocia. Entré a una iglesia que estaba en restauración y vi que había en el atrio de la iglesia, habían montado una exposición donde cada ciudadano, visitante, lo que fuese, podía opinar sobre qué decisiones se iban a tomar para restaurar la iglesia. Entonces, crearon la figura de este personajito que le llaman el Building Detective,
Y entonces él pregunta, había distintos paneles donde había que tomar decisiones. Por ejemplo, hay problemas en una piedra o una rajadura en la clave de tal. Entonces, ¿cuáles son? Como un multiple choice. ¿Qué decisión usted tomaría? Tal, tal, tal. Y uno podía elegir la que le parecía la más coherente y lo dejaba. Te daban información. Por ejemplo, decía, unas vidrieras que eran de unos vitrales del siglo no sé qué, que estaban muy deteriorados, que era bastante costosa su restauración, pero además no generaban un cerramiento hermético que permitiera climatizar bien el lugar. Entonces, ¿qué se decidía? ¿Retirar esos y exponerlos en otro lugar? Y reemplazarlo por cerramientos más eficientes o restaurar ese vitral. Bueno, todas cosas así. Aquí ven, ¿qué haría primero en tal situación? Por ejemplo, acá no leo la pregunta, pero dice 3 opciones. Cerrar el sitio y mandar a todo el mundo a su casa, porque acá está hablando de un problema estructural grave. Inspeccionar el techo y verificar realmente si está así de mal, o asumir que las piedras están bien. Otra cuestión. Bueno, nada, esto para decirle cómo hay un feedback de hacer participar al ciudadano de las decisiones sobre la restauración y la puesta en valor del patrimonio. Y esto, aquí hay otras cuestiones, otras preguntas. Y con esto cierro, ¿no? El congreso al que yo asistí se hacía en el Engine Shed, que queda en la ciudad de Stirling, es como un cobertizo de máquinas, se llama, que está recuperado como talleres, pertenece al gobierno, al servicio de patrimonio del gobierno, y en ese lugar se capacita a cada usuario particular para mantener su vivienda. Es decir, dan cursos no para profesionales, sino vos tenés una casa del siglo XVIII en la que estás viviendo, entonces tenés problemas con los ladrillos, tenés problemas con las tejas, tenés problemas con los revoques, o con la climatización, o querés poner energía solar. Dan todas las recomendaciones a cada usuario, es decir, existe todo ni se cuestionan demoler nada, viven en los mismos edificios desde hace siglos, hay un constante mantenimiento y hay un constante asesoramiento del gobierno. Son modos de pensarse de que hay cosas que no son reemplazables, para nada. Nosotros en Argentina ya deberíamos asumir que tenemos un patrimonio que no es reemplazable, porque no simplemente tiene que ver con el valor inmobiliario del terreno, tiene que ver con la historia y con todo lo que venimos considerando, ¿no? Bueno, y también aquí en este Energy Shed se hizo era una especie de feria de oficios. Entonces, le llaman Crafting the Future, quiere decir, sería traducido como artesaneando el futuro. Es decir, mantener vivos los oficios para poder seguir usando los edificios tal cual eran. Y entonces esta pareja de escoceses están enseñándote cómo hacer la argamasa de barro, con lo cual unen las piedras, como se hacía en la época de los celtas, y se sigue construyendo así, y se restaura de la misma manera. Entonces, con su bota y su pollerita kilt, están pisando el barro, están amasándolo y están enseñando al que tiene una casa igual, para poder mantener, obviamente, todo esto son materiales que necesitan constantemente su mantenimiento, pero están los recursos, están los conocimientos, se mantienen vivos los oficios. Aquí este señor está, no son ni siquiera grandes obras de arte, es lo que cada uno tiene en su casa, ¿no? Es como recuperar los vitrales. Muy bien. Entonces esto fue mi experiencia en Escocia, pero ahora volvemos a Latinoamérica, Argentina. Hay un concepto que elaboró Marina Weissman del 92 que habla del patrimonio modesto. El patrimonio modesto es la expresión de la progresiva democratización de la sociedad en creciente protagonismo, con el creciente protagonismo de la masa en la historia. De esta manera, el tejido urbano, como así también la atmósfera que genera el modo de ocupación de los sitios que expresan formas de la vida social, representan un hito en la memoria colectiva y empiezan a ser parte de un valioso patrimonio, con sus raíces en la comunidad y en el ambiente. Muy bien, aquí Marina Weissman refleja o
habla de lo que yo experimenté viendo esos recursos que tenían los escoceses para habitar sus mismas casas desde hace siglos. Y en Argentina tenemos este patrimonio modesto, tenemos nuestras casas chorizo, tenemos nuestras casas de renta. Por ejemplo, esta es una casa que restauramos, una fachada que restauramos aquí en Rosario. Es la típica casa donde tenemos una propiedad bastante buena, digamos, en planta baja, y otra en planta alta, de bastante jerarquía, y un pasillo con 4 o 5 casitas de pasillo. Los arquitectos que recuperaron esto realmente han creado un espacio maravilloso. Las casas de adelante ya de por sí eran muy, muy buenas y se recuperaron toda su materialidad, que era muy buena. Pero las casitas de pasillo, que no eran buenas, porque generalmente eran las casitas que se alquilaban, crearon un espacio como con terrazas a diferentes niveles que generan un espacio interno maravilloso. Está rodeado de torres, de torres de edificios, pero ese lugar ha quedado realmente como una burbuja en el tiempo, con una belleza maravillosa. Esto nosotros solamente intervinimos en la fachada porque tenía estos típicos problemas en las cornisas, caídas de molduras, problemas de la oxidación de los hierros de armadura de los balcones, este problema grave, por ejemplo, pero todo eso se puede resolver, se puede restaurar. Aquí estamos recuperando las ménsulas, hicimos los moldes, volvimos a poner. Y internamente, no tengo fotos del final de la obra porque estaban todas las casitas en obra, pero realmente ya se leía un espacio interno donde aquí vivían chicos que eran músicos o se estaban haciendo su casa, músicos, diseñadores de ropa, un artista plástico, gente que realmente le ha dado una onda a esa casa maravillosa. Entonces digo, tenemos muchos espacios en la ciudad que pertenecen a esta idea de patrimonio modesto, que se puede recuperar absolutamente con el desafío del diseño, ¿no? Y se generan espacios hermosos, ¿no? Yo sigo una página que se llama Casas Chorizo, que son casas de Buenos Aires recuperadas y hay cosas maravillosas. En una casa de estas características uno recupera los pisos calcáreos, los pisos graníticos, los pisos de pinotea, las aberturas de madera. Todo eso hoy día no tiene precio y generalmente terminan en las demoliciones, o el que demuele para construir un edificio se lleva todas las mamparas, todas las aberturas y las vende, es el que hace una fortuna con todo eso, y nosotros ponemos cosas nuevas que tienen la mitad de la calidad. Y aquí tenemos una casa de renta. La casa de renta es este típico tipología constructiva que hacían también los burgueses que se habían enriquecido en Rosario, entonces construían sus casas, como esta es la casa de Felipe Chensi, el que construyó la facultad. Esta es la casa particular de él, y en la esquina hizo esta casa de renta, que tenía la planta baja con locales comerciales, una planta alta con oficinas, y después en las 2 plantas de arriba eran lugares para alquilar. Es bellísima. Sin embargo, aquí vivía gente que eran los inmigrantes, que venían los parientes, y era cada habitación a lo mejor vivía una familia en esa habitación. Entonces, todas estas tipologías constructivas, si se recuperaran, digamos, para no caer en las cajitas de zapatos de los edificios que hacemos ahora para que todo el mundo viva aislado, sino en lugares espacios que tengan lugares comunes. Toda la materialidad interna, todo se recupera, porque todo es absolutamente, digamos, de muchísima calidad. Y entonces aquí quería cerrar un poco el curso con una reflexión sobre la sustentabilidad de nuestras acciones. Las 3 R de la economía circular son reducir, reutilizar y reciclar. Y yo creo que la restauración arquitectónica responde absolutamente a estas 3 R de la economía circular. ¿Qué reducimos? Reducimos el consumo energético, porque los edificios antiguos
que tienen muros anchos de mampostería de ladrillo y cal son térmicamente mucho más eficientes y generan ambientes mucho más saludables que los ambientes dentro de las estructuras de hormigón y vidrio que requieren de constante climatización artificial. Reducimos la generación de residuos. Existen estudios que analizan que la construcción civil es el que utiliza mayor energía y en todos sus procesos, no más la fabricación de cemento, y es de las actividades que generan más residuos. Reutilizar, lo que veíamos antes, todo es posible de reutilizar, los revestimientos cerámicos, calcáreos, los mármoles, las maderas, los hierros, los bronces, todos los materiales antiguos que se utilizaban en los edificios históricos son reutilizables debido a su gran calidad. Los mismos ladrillos. Desarmamos una pared de ladrillo y podemos con esos ladrillos armar otra pared, otra división. Es decir, generaríamos muchísimos menos residuos y podríamos aprovechar muchísimos más recursos. Y reciclar. Las casas chorizo son unidades de viviendas simples, fácilmente reciclables. Las casas de renta son edificios de gran superficie que permiten albergar nuevos usos institucionales, coworkings, co-living. Creo que tenemos una generación de chicos jóvenes que les gusta viajar por el mundo, relacionarse, compartir. Esto de la casa propia para toda la vida pertenece a otras generaciones. Entonces, tienen estas tipologías tienen muchísimo potencial hoy día. Y además creo que es absolutamente necesario poner conciencia en esto para mí, ¿no? Perdón que yo como que quiero compartir esta inquietud, ¿no? Porque nuestras ciudades todavía conservan estas tipologías que están amenazadas constantemente por el negocio inmobiliario que prefiere su demolición para reemplazarlas por edificios de hormigón. Y así es como agobiamos nuestro medio ambiente, saturamos las infraestructuras, el tránsito, el consumo energético, destruimos el arbolado público y perdemos espacios comunes para vivir aislados como en cajitas de cristal. Entonces, mi propuesta es que seamos el cambio que queremos ver en el mundo y que seamos creativos con los diseños y colaborativos, por eso trabajemos en interdisciplina. Y bueno, este es mi mensaje. Gracias, y si quieren, seguimos charlando. Bueno, yo los invito ahora, yo todavía estoy contestando mensajes y tratando de salvar todas las dudas, ya que ahora tengo la posibilidad de comentárselos verbalmente. Sepan que mañana, a partir del mediodía, vamos a compartir en la página web del colegio, en el mismo sitio donde ustedes acceden a la bibliografía y a las clases grabadas, vamos a compartir los listados de los 3 días de las visitas. Muchos me están preguntando, trato de chequear en mis listados y de confirmarle a cada uno, pero bueno, se me hace imposible confirmarles a todos en este momento. Sepan que cada sábado que organizamos las visitas vamos a tratar de cumplir el recorrido entre 8 y 13 horas, arrancando por la Facultad de Derecho en Córdoba y Moreno, y 13:30 cuando llegamos al colegio, hacemos un almuerzo rápido, algo para comer y descansar un rato, y después, bueno, una charla y una síntesis final ahí en el colegio, que no sé, veremos ahí cuánto dura, hasta las 16 o 17 como máximo, ya más no. Ese es el horario previsto para los días sábados. No sé si hay, creo que preguntas hay pocas acá entre las directas que me llegan a mí. Si alguien quiere abrir esto como última clase, si alguien quiere abrir el micrófono y bueno, y hacemos una pequeña conversación en forma ordenada, abre el micrófono quien pregunta y después silenciamos otra vez. Aprovechemos esta oportunidad. Les agradezco mucho lo que están escribiendo, que estoy leyendo, y me alegro mucho que haya resonado en todos. Estoy segura que sí, es una preocupación de todos nuestro medio ambiente. Y desde cada lugar y cada profesión siempre tenemos muchas cosas para aportar. Así que bueno, gracias, realmente está buenísimo que estemos en sintonía en eso.
Bueno, yo ahora voy a ir compartiendo el formulario de asistencia del día de hoy, y eso también nos va a dar, chequear, digamos, la última asistencia, que también es un requisito para poder asistir a las visitas guiadas. Entiendan, muchos me piden consideración por algunas faltas, les pido disculpa, es un mínimo requisito que pedimos. Bueno, tienen mucho a favor, digamos. Igualmente, quien está interesado en el tema, sepan que, bueno, que pueden acceder a las clases grabadas, que pueden acceder a la bibliografía, pero bueno, tratamos de... Es un modo de organización, principalmente. Bueno, acabo de compartir, tratemos ahora sí de ahorrar saludos, a no ser que sea una consulta, porque si no, queda muy atrás el formulario de asistencia y muchos no lo encuentran. Pido por favor, calmemos el chat por un momento. Bueno, igual vienen, muchas gracias. Pero voy a ver si rastreo consultas, si nadie las hace formal. Aquí. Bueno, María Isabel, adelante. María Isabel. Bueno. ¿Qué composición? Bueno, mientras tanto yo te hago algunas preguntas que estoy encontrando aquí en el chat. ¿Qué composición se utiliza para hacer la reconstrucción de los ornamentos? Se usa la misma composición del mortero de revestimiento, pero se le puede hacer una carga de ladrillo molido, generalmente eran así, porque eso lo hace, digamos, le permite dar mayor espesor. Se puede poner ladrillo molido, o a veces lo que hacemos es poner perlitas de tergopol para que sean más livianos. Bien. Aquí el puente de adherencia puede ser Cicalátex, sí, yo creo que es el puente de adherencia por excelencia. Nos garantiza una buena adhesión de lo antiguo con lo nuevo. En general, restauración, supongo, es más barato que construir. La diferencia está en que es más rentable ampliamos en edificios sin vida. No sé si entendés la pregunta. Yo lo que no estuve muy atenta por ahí. Sí, yo creo que es una reflexión respecto al valor de uso, ¿no? Yo creo que tenemos un tema, el valor del suelo. Es muy caro el valor del suelo para dividirlo en pocas unidades de vivienda, y eso es el problema que tenemos. Por eso, si un terreno como le decía, esas casas que tienen una casa planta alta, una casa planta baja grandes, y luego cuatro casas de pasillo, es un terreno muy grande, generalmente está muy en el centro, tiene un valor ese terreno muy alto, y si lo repartimos entre 6 unidades de vivienda, es diferente que si lo repartimos entre 20 de un edificio. Ese es el gran problema que nos pasa, es decir, es como que no es competitivo a nivel económico, pero lo que yo quiero rescatar es que no podemos evaluar las cosas simplemente por el nivel económico, porque perdemos calidad de vida, todos los ciudadanos, cuando saturamos la ciudad de edificios sin acompañarlo con un crecimiento en todo lo que eso acompaña. Y sobre todo, perdemos calidad de vida a nivel de recursos energéticos, perdemos calidad de vida a nivel de relacionamiento. Las casas de renta o las casas de pasillo creaban comunidad, y eso
es muy importante y lo hemos perdido porque estamos cada uno aislados en nuestro piso, con nuestro propio aire acondicionado, con nuestro propio lavarropa, con nuestro propio televisor, con nuestro un montón de recursos energéticos multiplicados, en vez de compartir. Cuando empezamos a compartir y salimos de nuestro encierro, perdemos un poco el miedo también. Y eso tiene un precio impresionante. Vivimos la pandemia aislados. Creo que eso nos tiene que haber enseñado también. Es decir, lo que decías, volviendo a tu pregunta, evidentemente, a nivel económico, a nivel rentabilidad inmediata, es mucho más exitoso hacer un edificio. Y a la larga, yo creo que es un empobrecimiento general. Aquí Pía dice, además quería consultar si considerás recomendable la aplicación de inyecciones para evitar la humedad por capilaridad en muros de más de 40 centímetros, como suelen tener los templos, o si recomendás otra técnica. Sí, bueno, las humedades de cimiento, los muros anchos es un tema. El sistema más eficiente es el sistema de inversión de polaridad. Acá en Rosario hay una empresa que lo hace que se llama Humitronic. Significa que se ponen unas jabalinas que invierten la polaridad de la pared. Entonces la humedad en vez de subir baja, se hace un cableado, incluso existe ahora inalámbrico, y se ponen ciertos testers para ir midiendo la deshumidificación de los muros. Eso actúa en un radio, según la potencia del equipo, que puede ser de 15 metros, de 30 metros, depende de la potencia del equipo, y verdaderamente lo resuelve sin ningún tipo de agresión a las paredes. Lo que pasa es que es caro, pero es lo único que es absolutamente eficiente. Si no, hay que hacer inyecciones. Cuando los muros son más anchos de 30, de los dos lados, y hay que hacerlo con mucho cuidado, hacerlo muy precisamente para generar una barrera completa que no deje lugares por donde pueda filtrarse el agua. Bueno, acá hay muchas también reflexiones, dice, respecto de la inversión inmobiliaria, hay muchas constructoras que se dedican a comprar casas de pasillo y remodelarlas y restaurarlas. El problema es que más allá de lo que se pueda sacar de un terreno, hay mucho problema en clasificar la propiedad como no habitable para permitir la demolición y falta más protección de patrimonio. Sí, sí. Evidentemente, lo que yo les conté, esta experiencia que vivía en Escocia, es decir, desde el punto de vista de que hay cosas que ni se cuestionan, es decir, no, hay cosas que ni se puede plantear demoler algo porque tenga un problema estructural, porque ya tienen todas las soluciones estudiadas. Se hacen congresos como el que yo fui, por ejemplo, el congreso fue muy curioso porque, bueno, no era un congreso como lo que he ido en otras, en Europa, donde son como, no sé, poner en evidencia los logros, ¿no? Porque eso fue bastante importante. No fue poner en evidencia los logros de mi empresa constructora o de esta compañía o del otro, sino que era plantearse problemas a nivel todos los profesionales juntos, a ver qué pasa. Tenemos un registro hídrico que es increíble por el cambio climático. Tenemos problemas en nuestras piedras porque hay demasiada humedad y demasiada amplitud térmica. ¿Qué hacemos? Entonces era poner en común soluciones y debatirlas entre todos y ver los pros y los contras. Era una actitud profesionalmente diferente. ¿Por qué? Porque ellos viven esos edificios todo el tiempo y ni se cuestiona el hecho de que se pueda demoler. No existe. Eso nosotros nunca lo vamos a lograr, nunca vamos a llegar a esa instancia de conciencia si todo es reemplazable todo el tiempo. Y por más que tenemos planes y programas de protección, no se respetan, porque el negocio es más fuerte. Entonces, nunca vamos a llegar a ese nivel de conciencia si no paramos ahora. Y a lo mejor no lo vamos a parar porque tengamos la solución económica, lo vamos a parar porque lo necesitamos como nuestra calidad de vida lo necesita, nuestro medio ambiente lo necesita. Esa es la razón. Yo creo que esa es una razón que cada vez va a ser más poderosa que el dinero.
Y supongo también que aparte de la decisión política de catalogar y de armar un programa de patrimonio, también es necesario lo económico desde el Estado, porque si vos reglamentás y catalogás una vivienda y la preservás, tenés que brindar también los recursos necesarios para que pueda proteger, es decir, ante un propietario privado, ¿no? ¿Cómo haces para que esa persona pueda seguir manteniendo esa propiedad catalogada? Desde el Estado se deben brindar recursos que en algún momento aquí en Rosario había una especie de subsidio, digamos, para las fachadas y demás. Después se cortó porque económicamente no se podía sostener. Sí, es que yo creo que, bueno, estamos en una situación económica desde hace mucho tiempo donde pretender ese subsidio es muy difícil. Pero simplemente podrían hacerse otras cosas. Por ejemplo, créditos blandos por el campo, el Banco Municipal, la exención impositiva, aunque sea solo del impuesto inmobiliario. Pequeñas cosas, asesoramiento Claro. técnico gratuito. Es decir, son pequeños incentivos. Porque el que es dueño de una propiedad, que tiene ese valor y que decide conservarla, evidentemente yo tengo muchos de esos clientes que para mí son héroes realmente, los que deciden conservar su propiedad. Son héroes porque van en contra de todo, pero ellos ganan en calidad de vida y toman esa decisión. Y muy bien, entonces con que el Estado los acompañe con un crédito a través del Banco Municipal, con una simbólica exención impositiva, es un incentivo. Es un incentivo de decir, todos somos el patrimonio de Rosario. Entonces vos te haces cargo, vos vas a tener esa maravillosa propiedad, la vas a reciclar y todos nos beneficiamos con eso. Es esa conciencia de comunidad. Yo creo que Rosario y muchas ciudades de la provincia de Santa Fe lo tenían porque somos ciudades de inmigrantes. Entonces, cuando hemos construido nuestras ciudades, ¿quién hacía? La sociedad de beneficencia hacía el hospital italiano, el hospital español, las escuelas. Se hacían entre todos, porque todos los inmigrantes se usaban, se apoyaban entre sí. Y se han enriquecido un montón nuestros abuelos. Es nuestra historia. Es decir, volvamos a esas raíces. La arquitectura todavía la refleja en algunos lugares. Bien. Aquí María Isabel, no sé si quería hacer alguna consulta, me dice que está con problemas de conexión de internet, que se está desatando, parece una tormenta fuerte en Santa Fe. Ahí compartí varias veces el formulario de asistencia. Les pido disculpa a todos los que me preguntan en forma particular qué día de visita les toca. Mañana a partir del mediodía vamos a compartir esos listados en la página web del colegio a nivel provincial. Ahí van a saber concretamente qué día les toca la visita de obra. Sepan que todos los que son del resto, que no son de Rosario, digamos, todos los demás distritos, el 1, el 3, el 4, el 5 y el 6, tienen prioridad para el día sábado 1 de abril. Sepan los que son por fuera de Rosario, ya tienen confirmado el lugar el sábado 1 de abril. Y se completa el grupo con otros de Rosario también, por eso chequeen el listado. El resto de los participantes de Rosario fueron sorteados entre el sábado 15 y el sábado 29 de abril. Así completamos los 3 grupos. No hace falta que confirmen, los grupos ya están armados y bueno, después también esa asistencia se verá para completar el curso y armarles el certificado correspondiente. En principio, se está demoliendo a mansalva, aquí pone Fernanda, es verdad, y da mucha tristeza. De todas maneras, yo creo que la diferencia, la diferencia la vamos a hacer los profesionales, los propietarios que tengan la suerte de tener y que sean estos héroes que digo, la vamos a hacer desde nuestro interés. Yo no creo que las cosas sean a la inversa, desde las decisiones gubernamentales.
Somos los ciudadanos los que tenemos que pedir por una ciudad más vivible, una ciudad más equitativa. No sé, yo tengo esa forma de pensar y creo que por eso me parece muy importante compartir esta experiencia de trabajo, porque verdaderamente he tenido oportunidad de trabajar con arquitectos muy creativos que han generado espacios maravillosos de estas tipologías constructivas. Creo que hay una gran creatividad entre todos los profesionales, se pueden hacer cosas hermosas, se pueden hacer muchas cosas hermosas en red, porque la experiencia de uno, por ejemplo, si quieren entrar este Instagram o incluso Facebook que tiene Casas Chorizo. Casas Chorizo nos han hecho, a Almapiedra nos han hecho una entrevista y son como una red espontánea, a través de redes, de las redes sociales, ¿no? Pero entonces ellos se comparten información, a ver qué hiciste acá, yo tengo este problema acá, de dónde, cómo dividiste. Se van creando estas redes de usuarios, ¿no? En Buenos Aires hay muchísimas cosas hermosas. Y en todo, es decir, creo que estas cosas son interesantes, porque vamos a hacer la diferencia cuando podamos trabajar en redes, como que uno no se siente tan solo. Cuando yo llegué de mi formación y enfrenté mi primer edificio histórico donde no tenía nada para restaurar, porque no hay acá un CTS como es CTS Europe, que es una gran empresa que fabrica y distribuye y vende cosas de restauración de la que se te ocurra. No existe CTS. Entonces tenés que arreglarte con Sika, con Weber, con algo, con esto, con lo que yo mezclé, con lo que el otro me dijo. Y así fuimos haciendo los restauradores, un poco de intercambio de experiencias, de intercambio de buenas experiencias y de malas experiencias para no volver a hacer. Así se construye. Y en la medida en que nos importe y que a lo mejor un cliente de ustedes va y le dice, tengo esta casa, ¿qué puedo hacer? Se me está cayendo el techo. Hay soluciones, se pueden hacer cosas. La demolición es lo más fácil, pero no es lo más eficiente. Excepto Bien. para el del demoledor, que se llena de plata cuando vende todo. Aquí Yandy comparte, dice, hay un Instagram de una arquitecta de Buenos Aires que se llama Ilustro para no olvidar. Muy interesante y triste a la vez, donde se muestran muchos dibujos urbanos que ha hecho de edificios que luego con el tiempo se han ido demoliendo. Es verdad, sí, lo he visto y es precioso. Les recomiendo una película que se llama Medianeras. Es de un director de Buenos Aires. Es excelente esa película, excelente. Gustavo Tareto se llama. Al inicio de Medianeras hace una reflexión dice, vivimos como si fuéramos inquilinos en Buenos Aires, ¿no? Es decir, como vivimos de paso, no nos hacemos cargo del espacio. Eso es muy profunda la reflexión que hace esa película, se las recomiendo. Aquí Fernanda dice, es espectacular la peli, sí. Sí. Bueno, última oportunidad, si alguien quiere abrir el micrófono y decir algo, si no, nos vamos despidiendo y nos encontramos el día sábado primero, el sábado 15 y el sábado 29 de abril con cada uno de los grupos. Por favor, chequen mañana en la página web del colegio. Viviana, mil gracias por tu dedicación y tu atención todo el tiempo ahí. Muchas gracias. No, gracias a vos, María Eugenia. Muchas gracias. Bueno, y gracias a todos por participar y por esta demanda, bueno, que nos llena de placer saber que el colegio puede brindarle capacitación en un tema que apasiona tanto. Gracias, Eugenia. Gracias a todos, a todas. Gracias. Nos estamos Adiós. viendo Nos vemos el sábado. los días sábados. Nos vemos los sábados. Chao, buenas noches. Chao, chao.